Veremos el ejercicio 46 también de encontrar las tensiones de las cuerdas que soportan a un cuerpo y hay que calcular las tensiones en las tres cuerdas, A, B y C. Lógicamente que la tensión en la cuerda C es igual al peso del propio cuerpo, 200 newton, así que en realidad ahí no hay una incógnita. La incógnita está en las tensiones en la cuerda A y en la cuerda B. Lo primero que tenemos que hacer es ver los ángulos que hay entre las cuerdas. Entonces, si trazamos acá, a partir de ese punto donde se juntan las tres cuerdas, una horizontal, vemos claramente que tenemos un ángulo de 30 grados en este pequeño espacio que vemos acá. Esto es debido a que se observa el ángulo de 60 grados que está marcado en el enunciado. Luego estaríamos hablando de un ángulo recto porque, lógicamente, al ser la pared vertical y al trazar una horizontal, aquí tenemos un ángulo recto, ¿cierto? Entonces, al ser este ángulo de 90, siendo este ángulo de 60 grados, el otro ángulo, para que la suma de los tres ángulos de todo triángulo de 180, al tener uno recto de 90, los otros dos sumados deben dar el otro ángulo recto, y por lo tanto estos dos ángulos son complementarios. Cuando suman 90 grados son complementarios, así que ese angulito que está acá, que ahora estoy sombreando acá en rojo, es el complementario de 60 y por lo tanto vale 30 grados, ¿cierto? 30 grados. Bueno, a partir de ahí se pueden sacar determinadas cosas. Por ejemplo, este ángulo que va desde esta horizontal hasta la cuerda B, sabemos que es conjugado interno con el ángulo de 45 grados. Si van al repaso matemático, conjugados internos entre paralelas, el techo horizontal y este segmento también horizontal son las paralelas, esta es la transversal, y los conjugados internos son siempre suplementarios, o sea que suman 180. O sea que ese ángulo de ahí vale 135 grados, porque con el de 45 suman 180 como todo par de conjugados internos entre paralelas. Finalmente, entre la cuerda A y la cuerda B, tenemos la suma de los dos ángulos, o sea, los 135 desde la cuerda B hasta esta recta horizontal que puse acá en azul, más los 30 grados, va a totalizar 135, más 30, 165 grados. Voy a ver si borro alguna de las cosas que ya están ahí para aclarar más ese tema. Entonces, este ángulo desde acá hasta acá es igual a 165 grados. Luego, el ángulo que queda de este lado de acá, entre la cuerda A y la cuerda C, es un ángulo que necesariamente es igual a 60 grados por ser alterno interno entre paralelas. Busquen el repaso teórico, esta vertical, la pared vertical son las paralelas, esta la transversal, los alternos internos son iguales, así que ese segundo ángulo que acabo de marcar acá abajo es 60 y el primero, como dijimos, 165. Bueno, como la suma de los tres tiene que totalizar 360, para hacerlo por el método resumido más rápido que hay, esto me tendría que dar 135 el tercer ángulo. De esa manera, los ángulos totalizan los 360 grados entre sí. Bueno, vamos a dibujar las tensiones, que todavía no le he dibujado, pero bueno, acá va a estar la tensión T sub B, la tensión de la cuerda B. Posteriormente, acá va a estar la tensión T sub A, la tensión TA. La tercera tensión en realidad va a ser el peso del cuerpo. Bueno, acá va a estar directamente, vamos a suponer que ahí está aplicado el peso del cuerpo de los 200 newton. Y ahí tenemos las tres fuerzas que tienen que estar en equilibrio, aplicadas a un mismo punto.
Entonces ahora si aplicamos el principio que hemos visto, la forma que hemos visto de trabajar, podríamos decir que si quiero sacar, por ejemplo, la tensión A, puedo decir que la tensión A es al seno del ángulo opuesto a este vector TA, que es el ángulo de 135 grados, como, se dice en matemática, el peso del cuerpo, que son 200 newton, es al seno del ángulo opuesto, que es, para el peso de 200 newton, el opuesto es 165 grados. Como ya sabemos, es una adaptación del teorema del seno, en una estructura de tipo estrella, porque no es una estructura propiamente dicha triangular. Entonces tenemos 200 newton multiplicado por el seno de 135 grados dividido el seno de 165 grados. Y da 546,41, redondeando en forma entera, diríamos que es 546 newton. Esa sería la tensión de la cuerda A. Como también tenemos que sacar la tensión de la cuerda B, planteo ahora que la tensión de la cuerda B es al seno del ángulo opuesto. El ángulo opuesto a la tensión B es de 60 grados, como el peso de 200 newton es al seno de 165 grados, al igual que lo hicimos recién. De aquí se va a despejar la tensión T sub B, el seno de 60 va a pasar multiplicando, y ahora va a quedar 200 newton por el seno de 60 grados sobre el seno de 165 grados, y da 669,21, redondeando en forma entera, 669 newton es la tensión en la cuerda B, y la tensión en la cuerda C lógicamente es el propio peso del cuerpo, 200 newton, por eso la respuesta correcta es la B. 546 newton la tensión en A, 669 la tensión en B, 200 la tensión en C. Pero la clave está en todo caso en saber dibujar y ver los ángulos, en este caso que hay entre las tres fuerzas, que entre los tres totalizan los 360 grados, pero tenemos que ver bien cómo marcarlos. Acá se veía bastante fácil cómo trazando una horizontal por acá quedaba un triangulito rectángulo, y los ángulos agudos de todo triángulo rectángulo son siempre complementarios, o sea que suman 90 grados. Y eso sumado al otro ángulo, bueno, me permitió sacar ese ángulo de 165, el de 60 era igual a este otro de 60 por ser alterno interno entre paralelas. Si se quiere, también se podría haber sacado por descarte este ángulo entre A y B, que es el más difícil. Se podría haber trazado una horizontal de acá para la derecha y decir, bueno, acá, desde acá hasta esa horizontal hay 40, no la voy a dibujar para no embarullar más el dibujo, pero se podría haber trazado una horizontal por acá, y entonces decir, entre esa horizontal y esta hay 45 grados, por ser alterno interno entre paralelas, 45 más 90, 135, más 90 porque hay 90 entre esta horizontal y la vertical. Entonces 45 más 90, 135, y con este de 60, que es igual al otro de 60 por ser alterno interno entre paralelas, el 165 se puede terminar calculando por diferencia con 360. O sea, 360 menos 60 menos 135 hubiera sido tal vez más fácil que como lo saqué yo. Bien, pero bueno, esto no le puede costar al alumno. Estudien bien todo lo que hace a los ángulos, todo lo que está explicado, ángulos entre paralelas, conjugados internos, alternos internos entre paralelas, esos ángulos complementarios, ángulos suplementarios, cuánto mide la suma de los ángulos de un triángulo. Todos esos son recursos que lo tiene que tener bien claro el alumno para poder plantear cualquiera de estos problemas de tensiones de cuerda y muchos otros problemas más. Bien, acá terminamos el ejercicio 46.